para los que no conozcáis Zaragoza, Zaragoza tiene una población de unos 700.000 habitantes, pero hay que tener en cuenta que aglutina la mitad de la población de Aragón, es decir, la gran ciudad de Zaragoza, pero no tiene área metropolitana, no tiene alrededor un área metropolitana importante, son pueblos pequeños. La experiencia, lo que había en Zaragoza era lo lógico. El vehículo privado era fundamental, desde el año 60 se había expansionado el vehículo privado y luego empezó a imponerse el transporte público. Y la bicicleta había simplemente una presencia testimonial, luego hablaré de usos, pero había una presencia testimonial y además, con un cierto perfil, ¿no? Varón, joven y un poco con imagen de transgredir normas, ¿no? ¿Cuándo empezó el cambio un poco en toda la política de movilidad en Zaragoza? Pues podemos hablar de este periodo 2003-2006 en el que se estuvo elaborando el plan de movilidad. Y realmente ese plan de movilidad fue el libro blanco de lo que ha significado el cambio de la movilidad en Zaragoza en los últimos años. Y aparte de la importancia del transporte público, fundamentalmente ha habido dos ejes sobre el que se ha pilotado todo el cambio de la movilidad. Uno es el tranvía, una línea de tranvía de norte a sur, y la bicicleta. ¿Cómo estaba la bicicleta en ese momento? Pues realmente Zaragoza tiene unas condiciones óptimas para la bici, porque es llana, es completamente llana, tiene un tamaño pequeño, estamos hablando de 240 kilómetros de extensión, pero la distancia máxima, más o menos, en el centro consolidado de ciudad, podemos hablar de 5 kilómetros. Entonces es pequeña y el clima, el viento puede ser nuestro mayor hándicap, pero estamos acostumbrados y es curioso, nosotros dejamos de usar la bici cuando llueve, no estamos acostumbrados a que llueva, cuando caen 4 gotas dejamos de usar la bici. ¿Qué nivel de desplazamientos teníamos? Pues en el 2006 hablaba de 0,6 de la distribución modal, unos 12.000 desplazamientos, muy poco, era prácticamente una cosa peatonal, testimonial. ¿Qué pasó con el plan de movilidad? El plan de movilidad ya empezó a insistir en que había que fomentar la bicicleta y empezó a hablar de que hacía falta un plan nacional, un plan director de bicicleta. Realmente incluso en ese momento podía haber como ahí pongo, hay un error, una oposición ciudadana a la integración de la bicicleta, que es decir, realmente, pongo un ejemplo, ¿no? Yo me encontré en el 2007 un carril bici que se iba a construir y los técnicos y los políticos se diseñaba en una calle secundaria para no crear problemas al tráfico. Los ciclistas no lo querían porque no era útil, no era utilizar. Y los ciudadanos lo echaron abajo porque se quitaban 10 o 12 aparcamientos. Entonces esa es la situación de partida que se tenía, es decir, cómo se vencía eso, ¿no? Y la imagen gráfica sería los carriles bici que teníamos, unos carriles bici desconexos, alejados del centro, pensados para el ocio. Esta es la imagen gráfica de lo que había y el punto de partida. De 2003 al 2006 no cambió mucho, ¿eh? En el 2006 pasamos a 28, 24 kilómetros. El sistema bici, los primeros años. Intento aquí indicar la Expo del 2008, oportunidad o salto en el vacío para la bicicleta. Y vuelvo a recoger una idea que ayer dijo Adrià de Barcelona y es en qué medida, muchas veces no construimos infraestructuras ciclistas porque no hay uso ciclista y entonces no hay una necesidad de uso, ni los técnicos la valoramos, ni los ciudadanos, pero claro, si no hay infraestructuras ciclistas tampoco desarrollamos el uso de la bici. Es una pescadilla que se muerde la cola completamente. Entonces la situación que teníamos en la Expo era esa. La Expo fue una gran oportunidad económica, llegó un montón de dinero del Estado a Zaragoza, eso facilitó un cambio total de muchas infraestructuras. Se terminaron el tercer y cuarto cinturón, que llevaban 15 años haciéndose y en 2 años se terminaron. Fue una renovación total de toda la zona de riberas de los ríos, que es una cosa que quedó para la ciudad como un gran espacio ganado para la ciudad. Un barrio entero que es toda la zona de la Expo. Hubo dinero y hubo posibilidades. Y también había un cambio de mentalidad y un apoyo hacia la movilidad sostenible. Y ahí es cuando se empezó a surgir la idea de poner un sistema de bici pública. Por eso digo que, claro, ese era el planteamiento y era una oportunidad para ello. Pero claro, por otro lado teníamos una dificultad y es que no teníamos infraestructuras preparadas para ese sistema bici, ¿no? No había una planificación ciclista, aún no habíamos hecho ese plan ciclista, no había una cultura del uso de la bici, pues había muy pocos carriles, ya lo habéis visto, desconexos, tal. Incluso había un enfrentamiento ayuntamiento-colectivos ciclistas, es decir, había un enfrentamiento fuerte y los técnicos municipales realmente de movilidad estaban más centrados en resolver problemas de tráfico que en pensar en otras cosas. Bien,
Esa era la situación de partida y ese era eso. Tampoco había una idea de que el sistema fuera un sistema para movilidad. Y la verdad es que, bueno, los puntos fuertes del contrato, pasando a lo que se ya hizo, bueno, partíamos de la experiencia de otras ciudades europeas y especialmente ya en España, pues Barcelona y Sevilla, ¿no? Para lo bueno y para lo malo partíamos de esa experiencia y pudimos imitar. Y lo que sí que tuvimos claro desde el principio por la situación de la ciudad y las posibilidades económicas es una implantación controlada, una implantación por fases, limitando abonos, etc. Y los puntos débiles, bueno, la financiación con publicidad, hombre, es una ventaja para la ciudad, en teoría no tenía que pagar nada, pero una pega porque no controlas todo el sistema, no acabas de controlar los costes, el sistema y tal. No se incluía desde el principio la expansión a toda la ciudad, y luego hablaré más de ello, y eso era un problema. Y creo que también faltaba una visión final de transporte. Yo cuando aterricé en este contrato en el 2007, con todas las prisas que había de cara al 2008 y la Expo, me encontré con un planteamiento de poner 100 bicis o 200 bicis. Entonces yo fui el primero que cuando empecé a conocer el tema, porque también era un experto completo del tema, cuando empecé a conocer otras ciudades y vi otras experiencias y demás, fui el primero que tuve que luchar con técnicos y políticos para decir que no, que eso era imposible. Sería un gesto para la Expo, pero no tendría ningún sentido. Había que ir a un volumen mayor si queríamos que empezara a servir para el transporte, para la movilidad de las personas. Y ya empezamos a hablar, era consciente de que 1000 bicis era poco, pero bueno, era el punto de partida que podíamos iniciar, pero ya era un volumen que nos permitía un poco ese tema. No insisto en esta mucho porque son los criterios de siempre. Quiero decir, ¿qué objetivo busca el sistema? El objetivo fundamental es la expansión de la bicicleta, la expansión del uso de la bicicleta. Y el objetivo que tenemos los sistemas de bici pública es que al final el usuario se pase a la bici privada. Ese tiene que ser nuestro objetivo y tenemos que caminar hacia él. Eso es lo fundamental. Hay que integrar a la bici en el transporte de la ciudad, en la movilidad. No tiene que ser, está muy bien para el ocio y todo lo podemos hacer, pero realmente tenemos que convertirlo en un medio de transporte. Y los criterios del sistema, ya lo hemos hablado, ya se han hablado algunas veces, las distancias de las estaciones, los 300 metros. Queríamos que hubiera una mínima implicación en la vía pública, porque claro, ya encontramos unas ciudades ya muy saturadas, con una vía pública que no da para mucho, y había que meter un nuevo medio de movilidad. Queríamos limitar, insisto en este tema porque para nosotros fue importante, fuimos de las pocas ciudades que hemos limitado el número de abonados. Nosotros, como teníamos un control de qué fases íbamos haciendo, hacíamos una estimación de los abonados que nos permitía gestionar el sistema, y según íbamos ampliando bicicletas, ampliábamos el nivel de abonados. Es un tema difícil porque, claro, es difícil convencer al político de que va a tener que restringir un servicio público, pero realmente yo creo que fue uno de los grandes valores que hemos tenido, la capacidad de restringiendo los abonos según la capacidad que teníamos de crecimiento y eso. Claro, teníamos la experiencia de Barcelona, del crecimiento tan brutal que hubo de abonados y de las dificultades de gestión que se tenían. Metimos el abonado temporal casi en una forma testimonial, porque ya sabíamos que no somos una ciudad turística, fundamentalmente Zaragoza, y no iba a tener una implicación fuerte, pero sí que nos parecía que era un testimonio de cara a ese turismo, ¿no? Y intentar una relación de calidad y de imagen de la ciudad. Todos conocemos los sistemas y todos sabemos cómo funcionan, pero quiero insistir en una idea. Nos fijamos en las estaciones y en las bicicletas, pero realmente detrás hay muchos otros medios que son fundamentales para el servicio. No son las bicis ni son las estaciones. Hay detrás todo un tema de hardware y software que es muy importante que esté bien dimensionado y que dé respuesta a las necesidades de los usuarios. Es muy importante todo el plan de movilidad de bicicletas, todo el plan de distribución. Es muy importante ese mantenimiento, que haya una calidad, y es muy importante todo lo que es el centro de control, y muy fundamental, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo como administración pública, es la atención al ciudadano, es decir, la atención al cliente, crear medios lo más accesibles al cliente. De estas paso más rápidamente porque se conocen. El plan de movilidad, pues el plan de mantenimiento, pues mantenimiento correctivo, el preventivo. Nosotros cada semana se ha revisado todo el sistema completamente, bicis, estaciones, anclajes, se ha revisado todo el sistema, y aparte luego está pues todo el correctivo de cuando se localizan errores. Las propias bicicletas se bloquean en cuanto hay tres devoluciones sin uso. Entonces, todo eso. Y hablaré luego más despacio, lo nombraré otra vez, el plan de movilidad. El plan de movilidad es algo que hay que darle muchas vueltas y pensarlo bien.
Nosotros, al final, empezamos con un sistema de distribución en el que intentábamos garantizar bicis en todas las estaciones, bicis y anclajes libres, y actualmente realmente hemos dividido el plan de estaciones en subclúster, de manera que garantizamos que en un bloque de 3 estaciones, 2-3 estaciones, siempre habrá o anclajes libres o bicis disponibles. Es decir, que el ciudadano, cuando va a coger una bici o va a dejar una bici, en un radio de 300 metros tendrá un sitio donde dejar o coger bicis. Era más fácil gestionar así, intentar eso, que intentar que en todas las estaciones se cumplieran esas dos premisas. Bueno, la atención al cliente, la página web, que realmente es el instrumento más utilizado por los ciudadanos, más o menos es el 90% de las altas se gestionan aquí. El usuario tiene toda la información de sus usos, de sus cobros, es el sistema de tener la información, de comunicarle incidencias. Bueno, y no hay que olvidar otros medios de comunicación. Realmente, al final, el teléfono es el que más se utiliza para avisar de incidencias, pero hay que intentar, y nosotros llevamos 3 años insistiendo mucho en pasar a otros medios de comunicación que sean gratuitos y encima más rápidos para el usuario. Llámese la aplicación de móvil, el buzón de correo, las redes sociales para comunicar incidencias que ha podido haber en las estaciones, también las utilizamos bastante, y el desarrollo por fases. Esto sí que quiero que se vea, porque es como fuimos evolucionando y cómo evolucionan los abonados. El contrato inicial, el contrato que se lanzó, ya se lanzó en 3 fases. En la primera fase, que era una fase antes de la Expo, nos daba poco tiempo más, antes de la Expo, había que colocar 30 estaciones y 300 bicis, y además había como 2 fase 1, una fase 1 Expo y una fase 2 post-Expo. Una fase 1 centrada en la movilidad hacia la Expo, y realmente era una fase para 3 meses, y a los 3 meses íbamos a redistribuir luego estaciones otra vez, ya más pensando en la movilidad de Zaragoza. Eso se impuso el 15 de mayo y limitamos los abonos a 10.000. Abonos que se vendieron en 15 días. En 15 días teníamos vendidos los 10.000 abonados que teníamos. La fase 2, posteriormente ya la implantamos al año, con 400 bicis, y la fase 3, en teoría, era en el tercer año, es decir, en el 15 de mayo del 2010. Por los usos que había, se adelantó, conseguimos que la concesionaria adelantara el plazo. Y eso era lo que preveía el contrato. Detrás de eso estamos hablando de 1.000 bicis, y detrás de eso había la intención municipal de llegar a 2.500 o 3.000 bicis. Por lo tanto, se preveían más fases. Dado los usos que había y la posibilidad que conseguimos con la concesionaria, con una subida de tarifas, logramos una ampliación de otras 300 bicis en el 2011. Pero realmente ahí nos hemos quedado, y esa es la pena del servicio, ¿no? Que, bueno, dada la situación económica, no se ha logrado implantar a toda la ciudad, y luego insistiré. ¿Cómo han ido evolucionando los abonados? Pues en cada fase, en cuanto abríamos cada fase el lanzamiento, como estaba limitado, cada vez que abríamos el número de abonados, ¡prum!, se cubrían rápidamente. O sea, en días se cubrían los abonados. Entonces, cada lanzamiento de fase significa un crecimiento hasta la fase 4, que ya donde nos hemos estabilizado en ese número de unos. Empezamos con 39.000 mantenidos, porque daros cuenta que durante cada una de las fases llegamos a tener en lista de espera, hubo momentos que teníamos 25.000 abonados en lista de espera. Y bueno, el éxito fue que no fue una cosa negativa políticamente, porque yo creo que se insistió mucho en la necesidad de que el sistema se gestionara correctamente. Bueno, ya cuando llegamos a la fase 4, pues ya se mantuvo ya el número de 39.000 abonados, hasta que ya poco a poco la lista de espera ha ido desapareciendo, porque claro, como no hemos ampliado a más zonas, pues la gente pues ha ido renunciando a abonarse. Y estamos más o menos estabilizados, es decir, ahora hay una pérdida de abonados de gestión que entendemos que es normal, gente que se pasa a la bici privada, gente que no usa el servicio y al final, aunque al principio se abona, luego ve que no la usa y cuando llega el segundo pago, pues se da de baja porque no la ha usado, ¿no? Bueno, las características del servicio así rápidamente en Zaragoza. Bueno, el horario, tenemos un horario limitado, no lo tenemos por las noches, lo cerramos en días de la semana a las 12 y el fines de semana o vísperas de festivo, mejor dicho, a la 1. Bueno, sí que hay una reivindicación de que sea 24 horas,
pero realmente es que nosotros por la noche tenemos muy pocos usos, incluso en las últimas horas del día hay muy poquitos usos. Y claro, eso significa abrir el sistema a que haya más posibilidades de vandalismo, etcétera, y por ahora lo estamos manteniendo, pero es una cosa que está en el aire, ¿no? Las tarifas, que ya también Adrià habló de ellas, realmente, bueno, las tarifas que tenemos actualmente es un abono, el abono anual de 36,9. Pensamos que aún es una tarifa baja. Fue, en este sentido, la experiencia de Barcelona fue, yo creo que negativa, porque partimos de unos precios bajos. Y bueno, y detrás está lo de siempre, la discusión que ayer se planteaba de en qué medida hay que subvencionar el servicio y hasta dónde hay que subvencionarlo. Bueno, el hecho de que nosotros lo paguemos con publicidad no nos engaña, y menos a mí que soy economista. Eso significa que el ayuntamiento deja de cobrar por otros lados de eso, con lo cual realmente hay una subvención tal. Los datos reales, pues habría que hablarlo más despacio conociendo facturas, ¿no? Pero yo creo que lo cifraría actualmente que la subvención municipal al sistema será de un 40%, un 42%. Vale, hay un seguro también, es importante que, bueno, desde luego que hay un seguro a todo riesgo, pero también nosotros lo hemos ampliado con un seguro al propio usuario de la bicicleta, incluso de defensa jurídica. Bueno, las primeras consecuencias, a lo mejor, de esa implantación. Bueno, pues realmente los puntos fuertes fue la gran aceptación ciudadana. Eso yo creo que ya acabó. Entonces pasó muy rápidamente y algunas cosas las pasaré más rápidas. Yo creo que el gran éxito fue la gran aceptación, pero bueno, el problema fue el uso excesivo. A lo mejor cuando la gran demanda nos ocasionó una serie de problemas y nos obligó a una serie de ajustes, ¿no? Sobre todo fueron problemas de movilidad, problemas de gestión y demás. ¿Qué tuvimos que hacer? Ampliar el hardware, el software, y cambiar todo el plan de movilidad. Y realmente y mejorar también todo lo que era la atención al cliente. Buscar formas más directas, más rápidas, controlar los tiempos de espera del buzón de voz, etc. Situación actual, paso muy rápidamente. Pues una implicación que sí que tiene un crecimiento concéntrico, pero que deja fuera muchos barrios consolidados, o sea, históricos de siempre, llámese Delicias, San José, Torrero, y barrios nuevos de gran población creados últimamente, Valdespartera, Arcosur, Montecanal. Abonados, pues lo que ya hemos visto en otros servicios, hay una paridad hombres y mujeres, ese es el primer mito que se desmonta, ya no es un uso de hombres, ya realmente es para... las mujeres fueron las grandes lanzadoras del sistema, es más, ha ido cambiando un poquito, al principio éramos 50-50 prácticamente. La edad también es otro mito que se desmonta, tenemos abonados como se ha visto también en París, abonados de bastante edad, y la media de edad se nos va a 41 años, o sea que es una edad amplia, y tenemos, pues mira, 2.481 de más de 60 años y de más de 80 a 27. Estamos hablando con una población mucho menor y menos número de abonados. Bueno, los abonos temporales, como vemos, son muy poquito utilizados, tenemos muy poquitos, pero bueno, ahí tenemos la distribución un poco por realmente funcionarios y estudiantes, somos los que más usuarios de la bicicleta. Los usos de la bici, actualmente nos estamos yendo he separado baja y alta porque, claro, el cómo medimos los usos y todo es una cosa que también todos tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Yo estoy utilizando el sistema que para nosotros es mejor para la gestión, es decir, diferenciar lo que es gestión en temporada alta de lo que es gestión en temporada baja. Es más, nosotros tenemos un plan de movilidad diferente para la temporada alta y para la temporada baja. Entonces, la temporada alta, que hablamos abril, septiembre, estamos yéndonos entre semana, porque también es muy diferente entre semana que fin de semana. También cambiamos el plan de movilidad entre semana que fin de semana. Nos vamos a 7,8 usos por día actualmente. Y el momento de más saturación y mayor problemática lo tuvimos en el 2011, que es cuando fue la fase, el 2011, cuando implantamos la fase 4 nos fuimos casi a 10 usos por día y realmente ahí tuvimos problemas, es cuando se creó el problema de saturación. Fijaros que ya vamos a tener incluso 13 usos por día y bici. Los usuarios, sin embargo, no es un usuario, tenemos muy pocos usuarios que lo usan como todos los días como movilidad. Tenemos solamente a ver dónde es el porcentaje, lo había puesto por ahí, el 16%. El 13%, ¿vale? Que lo usa más de 10 veces a la semana, con lo cual entendemos que es el que lo usa para ir y venir a estudiar y demás. Con lo cual, la media de semana es 5,1 usos por usuario, es baja, es decir, que tenemos mucho usuario esporádico. Los hábitos de movilidad, el tiempo de movilidad se nos va a 11 minutos, la distancia a 2,8, es una distancia lógica.
Realmente estamos desplazando, o sea, si no se usa el sistema bici y le preguntas qué usarían, todo el mundo te habla de que dejaría de usar ir andando o el autobús, el transporte público. Solamente el 19% te reconoce que dejaría el vehículo privado fuera. Realmente sí que hay un desplazamiento. Bien, en principio, por ir más rápido, paso. Nosotros tenemos el horario, habéis visto que era la primera media hora es gratuita y luego se pagan los excesos. Solamente el 1% de los usos excede de ese tiempo. Es decir, que realmente con esos 30 minutos da tiempo a una movilidad normal en Zaragoza, por supuesto. Bueno, aquí algunos datos de mantenimiento del sistema. Tenemos realmente un 0,7 fallos mecánicos por cada 100 desplazamientos. Entendemos que es una cosa baja, son una serie de gráficas de usos y los fallos funcionales representan el 7% del total de las revisadas que se hacen. Y tenemos muy poco, una cosa del éxito del sistema también, que tuvimos muy poco vandalismo. Realmente estamos en 10 bicicletas vandalizadas al mes. Pero no estoy hablando que sean 10 bicis que quedan inservibles al mes, porque si no podría ser más preocupante. 10 bicis que están vandalizadas, que algunas puede ser simplemente un corte de un cable que lo sustituyes y sigue funcionando, ¿no? La atención al cliente, que ya he insistido. Fijaros el bajón que tuvimos de porcentajes de usos en cuanto empezamos a meter sistemas otros sistemas de atención al cliente más ágiles, aplicaciones móviles, buzones voz más operativos, mail, ¿vale? Bueno, la valoración del sistema, pues nos estamos yendo en la valoración que hacemos todos los años de encuestas a un 6,4. Entendemos que es correcto para lo que es un servicio público y un servicio público implantado a toda la ciudad. La media que daba la encuesta GESOT de 2011 se iba a 7,3. Hay que tener en cuenta que se tenían en cuenta todos los sistemas de bici pública en España, no solamente los más grandes. Y otra manera que nos sirve para medir la valoración del sistema de mantenimiento es las bajas. Solamente el 5,6% de los usuarios que son de baja se nos dan de baja por quejas en el servicio, con lo cual entendemos que también es un porcentaje bajo. Casi todos, fijaros que el 60% de las bajas son por falta de uso, por no usarla. Muy poquito también es los que se nos desplazan a usar la propia bici, un 4%, pero bueno. Situación actual de Zaragoza. Y vamos a ver, no podemos olvidar que un sistema público de bicicletas no puede ir solo, tiene que ir acompañado de otras múltiples medidas de fomento de la bicicleta. Y eso es lo que desde el momento en que implantarlo, nos pusimos en marcha. Situación, pues bueno, hubo una apuesta política muy importante, se cambió ya la mentalidad, también hubo una apuesta técnica, se creó la oficina de la bicicleta y sobre todo se hizo el plan director de la bicicleta, que es nuestro libro blanco de trabajo. Plan director que se consensuó en el Observatorio de la Bicicleta. El Observatorio de la Bicicleta es un órgano participativo de la ciudad, que luego lo veréis también. Todas las medidas de política de bicicleta, esto por orden del Pleno, por acuerdo plenario. Por acuerdo plenario, cualquier medida de fomento de la bicicleta se tiene que pasar por el Observatorio Municipal de la Bicicleta. Observatorio en el que está sobre todo representado los ciudadanos, asociaciones de vecinos, asociaciones ciclistas, asociaciones de tráfico, asociaciones de estos accidentes, etcétera, y todo se tiene que pasar por ahí. Es consultivo, sin más, luego las decisiones políticas y éticas pueden ir por otro lado, pero es consultivo. Entonces, es para nosotros muy importante. Fijaros que, por ejemplo, la última reunión que tuvimos estuvieron decidiendo qué carriles bici construir el año siguiente, ¿vale? Bueno, a partir de ahí en ese plan, pues había un plan de infraestructuras, hemos pasado a 117 kilómetros, acordaos que partíamos en el 2006 de 24, hemos pasado a 117 kilómetros, estamos hablando de 17 kilómetros de calles con carril bici, y en esta discusión de dobles, no dobles, nosotros, sea bidireccional o unidireccional, lo contamos la calle que tiene carril bici, ¿vale? Si tiene ambos lados, pues es uno, si tiene bidireccional, es uno, ¿vale? Una cosa importante que nosotros fue un éxito también fue que con la aprobación de la ordenanza en el 2010 todas las calles que eran de un solo carril de circulación automáticamente las pasamos a señalizar como de circulación 30. Es decir, desde el 2010 tenemos todas las calles señalizadas de un solo carril como circulación 30. Idea que luego se ha ido cogiendo en el nuevo proyecto de Reglamento General de Circulación. Bueno, se hizo un plan muy intensivo de aparcamiento de bicicletas privadas.
Hemos pasado a tener 7.500 plazas, es decir, 3.750 US invertidas. Partíamos de 65 en el 2007. Hemos multiplicado por mucho las plazas de aparcamiento, la ordenanza de circulación, se han hecho muchas campañas. Bueno, imagen de, fijaros, acordaros de la imagen que había de carriles bici en el 2003 y esta es la imagen que tenemos, es decir, ya tenemos carriles bicis conexionados que realmente comunican la ciudad con el centro. Bien, a todo esto hay que añadir todas esas calles 30 que están de velocidad limitada, ¿vale? Más políticas, el observatorio, la oficina, el barómetro, insistimos mucho en todo lo que es educación, campañas, pues cursillos, tanto escolares como adultos, caminos escolares, bueno, todo lo que es la promoción, que la conocéis. Situación actual, hay una alta aceptación ciudadana, hay una alta sensibilidad política y también social sobre el fomento, es decir, esos problemas que teníamos para construir un carril bici ya no lo tenemos. Ahora los carriles bici que construimos normalmente suelen ir aparejados a quitar un carril de calzada de circulación y no hay mayores quejas, más o menos. Siempre hay alguno que se queja, taxistas por supuesto y algún otro, pero no hay grandes problemas y es lo que estamos construyendo ahora. Hay una cooperación pública con las asociaciones vecinales y ciclistas, ya os he hablado antes del observatorio. Tenemos un problema, y me imagino que alguno lo habéis visto por la prensa, y es una indefinición jurídica. Nosotros somos de las pocas ciudades que hay una sentencia que nos echa abajo algunos artículos de nuestra ordenanza de circulación de bicicletas, con lo cual, pues nosotros no es que no podamos plantearnos si circulan por las aceras o no, lo tenemos prohibido por sentencia judicial. Es decir, y es un tema que tenemos que resolver y estamos exigiendo que el Reglamento General de Circulación se apruebe lo antes. ¿Qué volumen de usos hemos pasado a tener? Pues estimamos en 80.000 usos los que tenemos. He puesto en 4, pero realmente es el 3,7% de los usos actuales, ¿vale? Y lo que nos sale de las encuestas es que el 10% de los usuarios de los zaragozanos usa la bici a diario o casi. ¿Vale? Muy poquitos accidentes, lo que antes hemos visto en todas las ciudades. Realmente el crecimiento de los accidentes, claro que ha habido un crecimiento de accidentes en bicicleta, porque ha habido más usos, pero ni de lejos va aparejado con el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de la bici. Es decir, no es comparable. Bueno, y los retos, para acabar ya, pues yo creo que es muy importante para nosotros un Reglamento General de Circulación. Necesitamos una claridad de por dónde se debe circular o no circular para ordenar eso. Tenemos que seguir con el plan de carriles bici y sobre todo tenemos que insistir mucho en esa seguridad de esos carriles bici, o sea, repensar cómo estamos construyendo algunas cosas y cambiarlos, por ejemplo, cambiar toda la semaforización, estamos modificando la semaforización, nos estamos atreviendo con alguna cuestión que ha salido, como la semaforización intermitente en pasos que sean solo de peatones. Bueno, hay que insistir en la convivencia y en las campañas de comunicación. El biciregistro, el registro de bicicletas es fuimos de las ciudades que piloto en el programa, en el planteamiento de la red de ciudades y nos parece un gran proyecto y que además es una cosa que tenemos que extenderla y tenemos que hacerla en la propia ciudad y entre el resto de España. Para el sistema bici, bueno, nuestro objetivo es implantarlo en toda la ciudad y si no lo logramos, realmente yo sería el primero que me quedaría muy decepcionado. Actualmente ya, tal y como está la publicidad, daros cuenta que la publicidad ha caído un 70% respecto a los niveles de 2008. Entonces, tal y como está la publicidad, ampliarlo a la ciudad lo tenemos claro que solamente pasa por un pago directo. Entonces, bueno, a ver si se recuperan las economías de las administraciones para que podamos hacerlo. Tenemos que fomentar la aplicación del móvil, tenemos que fidelizar al abonado, es decir, tenemos que mejorar esa calidad, que se sienta más usuario y tenemos que pensar otro tipo de abonos temporales, abonos para estudiantes, bueno, por ahí es por donde nos gustaría trabajar este año. ¿Vale?